La noche había caído sobre las montañas de la Sierra Madre, un manto oscuro que envolvía los senderos rocosos con una quietud inquietante, un silencio roto solo por el sonido de los pasos apresurados de Lucía, una mujer de 28 años que corría con el corazón en la garganta, sus botas desgastadas resbalando sobre las piedras mientras el sudor le corría por la frente, su respiración agitada resonando en sus propios oídos. Lucía había sido una costurera en un pequeño pueblo cerca de Chihuahua, una vida sencilla que se derrumbó cuando la acusaron de robar dinero de un comerciante rico, un robo que no cometió, un robo que un hombre desesperado había puesto en sus manos para salvarse a sí mismo, un hombre que ahora la había delatado, dejando a Lucía como el blanco de una cacería que no merecía. Los gritos de los perseguidores aún resonaban en su mente, sus voces llenas de furia mientras la buscaban, sus linternas cortando la oscuridad mientras ella huía, su mochila vieja golpeando contra su espalda con cada paso, un peso que llevaba no solo objetos, sino el miedo de ser atrapada, el miedo de perderlo todo. El terreno se volvió más empinado, las rocas cortándole las manos mientras subía, el aire frío de la montaña quemándole los pulmones mientras tropezaba, cayendo de rodillas con un gemido, sus manos raspándose contra la tierra mientras susurraba, su voz rompiéndose con cada palabra. No, no puedo, susurró Lucía, su tono lleno de un terror que no podía ocultar. Ellos me encontrarán, no tengo a dónde ir, no quiero morir así. Pero entonces, entre las sombras, vio una grieta en la roca, una abertura que llevaba a una cueva, un lugar oscuro pero prometedor, un lugar que podía ser su salvación. Entró con dificultad, el suelo de piedra frío bajo sus pies mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, el olor a tierra húmeda llenando sus sentidos mientras avanzaba, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo mientras escuchaba, un sonido que no era el suyo. Una figura se movió en la oscuridad, una silueta alta que se apoyaba en un bastón, un hombre cuya voz grave resonó antes de que Lucía pudiera reaccionar, un tono firme pero cargado de curiosidad. ¿Quién está ahí? Susurró la voz, su tono temblando mientras el hombre giraba la cabeza, sus ojos cubiertos por una venda sucia, sus manos temblando mientras sostenía el bastón, un hombre que Lucía pronto supo, era ciego. Su nombre era Mateo, un ermitaño de 62 años que había vivido en esta cueva desde que perdió la vista y a su familia en un incendio forestal hace 2 décadas, un hombre que había elegido el aislamiento, un hombre que, a pesar de su ceguera, podía sentir la presencia de Lucía, su respiración, su miedo, su desesperación. Soy Lucía, susurró ella, su voz rompiéndose mientras retrocedía, sus manos temblando mientras sostenía su cuchillo, su cuerpo tenso mientras lo miraba. Por favor, no me hagas daño, estoy huyendo, me persiguen, no tengo a dónde ir, por favor, déjeme quedarme, solo por esta noche, lo juro, me iré, al amanecer. Mateo inclinó la cabeza, sus manos temblando mientras escuchaba su voz, un sonido que le recordaba a su hija, un sonido que, a pesar de su desconfianza, no podía rechazar. Una noche, susurró Mateo, su voz grave resonando mientras señalaba un rincón con su bastón. Quédate, pero no hagas ruido, no quiero problemas, no después de todo lo que he perdido. ¿Entendido? Lucía asintió, sus manos temblando mientras se sentaba en el suelo, el frío de la piedra filtrándose a través de su ropa mientras miraba a su alrededor, sus ojos ajustándose a la penumbra, revelando un espacio sencillo. Paredes de roca desnudas, un fuego pequeño que parpadeaba, y, en una esquina, una vieja luz, su madera gastada pero intacta, un objeto que parecía fuera de lugar en este refugio solitario. Mateo le dio un pedazo de pan duro y un poco de agua, sus manos temblando mientras lo colocaba frente a ella, su voz grave resonando mientras hablaba de nuevo. Come, descansa, y vete, al amanecer, susurró Mateo, su tono firme pero cargado de una tristeza que Lucía podía sentir, una tristeza que la hacía preguntarse. ¿Qué había pasado con este hombre? ¿Qué lo había traído a esta cueva? Mientras comía, sus ojos seguían regresando a la luz, un instrumento que parecía contar una historia que tal vez, estaba ligada al silencio de Mateo. Eso era de mi hija, susurró él, su voz rompiéndose mientras notaba su mirada, sus manos temblando mientras se sentaba junto al fuego.
Ella tocaba, antes del incendio, antes de que lo perdiera todo. No, no hagas preguntas, come, y duerme, eso es todo. Lucía sintió, sus manos temblando mientras terminaba el pan, sus ojos brillando con lágrimas que no podía contener mientras miraba a Mateo, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y curiosidad mientras se preguntaba: ¿qué había pasado en ese incendio? ¿Qué lo había dejado ciego? Pero el silencio de Mateo era impenetrable, un silencio que se rompió de repente cuando un sonido llegó desde afuera, voces lejanas pero claras, voces que hacían temblar la tierra bajo sus pies, voces que Lucía reconoció al instante, las voces de sus perseguidores, hombres que ahora estaban cerca, hombres que no se detendrían hasta encontrarla. Allí hay alguien. Gritó una voz, su tono lleno de furia mientras los pasos se acercaban, un momento que hizo que Lucía se congelara, su cuchillo temblando en sus manos mientras miraba a Mateo, sus ojos brillando con terror, un momento que pondría a prueba el frágil refugio de la cueva. La noche envolvía la cueva en las montañas de la Sierra Madre con una oscuridad casi sólida, el pequeño fuego en el centro proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de roca, un espacio que ahora parecía más pequeño, más frágil, mientras las voces de los perseguidores resonaban afuera, sus pasos crujiendo sobre las piedras mientras se acercaban, sus linternas cortando la penumbra con destellos que parecían dagas de luz. Lucía estaba de rodillas en un rincón de la cueva, sus manos temblando mientras sostenía su cuchillo, sus ojos brillando con un terror que la paralizaba, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y desesperación mientras miraba a Mateo, el ermitaño ciego que ahora estaba de pie frente al fuego, su bastón temblando en sus manos, su rostro endurecido pero lleno de una calma que Lucía no podía comprender. Mateo, susurró Lucía, su voz rompiéndose mientras se arrastraba hacia él, su tono lleno de un pánico que no podía ocultar. Están aquí, me van a encontrar, por favor, no dejes que me lleven, no hice lo que dicen, lo juro, no lo hice. Mateo giró la cabeza hacia ella, sus ojos vendados ocultando su mirada, pero su expresión mostrando una intensidad que parecía sentir cada palabra de Lucía, su voz grave resonando mientras respondía, su tono firme pero cargado de una tristeza que venía de años de pérdida. Quédate quieta, susurró Mateo, su voz rompiéndose mientras levantaba una mano para silenciarla. No te encontrarán, no mientras estés conmigo, confía en mí, no dejaré que te lastimen. Lucía sintió, sus manos temblando mientras se escondía detrás de una roca en la parte trasera de la cueva, su respiración agitada resonando en sus propios oídos mientras escuchaba los pasos acercarse, las voces de los hombres ahora más claras, sus palabras llenas de furia mientras se detenían frente a la entrada de la cueva, un momento que parecía eterno, un momento que podía cambiarlo todo. Aquí hay alguien. Gritó uno de los hombres, su voz ronca resonando mientras apuntaba su linterna hacia la cueva, la luz iluminando la entrada mientras los otros dos hombres, armados con machetes, se acercaban, sus rostros endurecidos por la codicia y la violencia, hombres que habían sido contratados por el comerciante para encontrar a Lucía, hombres que no se detendrían hasta cumplir su misión. Pero antes de que pudieran entrar, Mateo dio un paso adelante, su bastón golpeando el suelo con un sonido seco, un gesto que detuvo a los hombres en seco, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y desconfianza mientras lo miraban, un anciano ciego que no parecía una amenaza, pero cuya presencia era imponente. ¿Qué quieren? Susurró Mateo, su voz grave resonando mientras ajustaba su venda, su tono lleno de una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Esta es mi cueva, no hay nada para ustedes, váyanse ahora, o no responderé, de lo que pase. El líder, un hombre bajo con una cicatriz en el cuello, rió, su risa fría resonando mientras miraba a Mateo, su machete brillando bajo la luz de la linterna, su tono lleno de una burla que helaba la sangre. Viejo, gruñó el hombre, su voz rompiéndose mientras daba un paso adelante. Estamos buscando a una mujer, una ladrona, sabemos que está aquí, entrégala, o te juro que quemaremos esta cueva, contigo dentro, no me hagas perder el tiempo. Mateo no se movió, sus manos temblando mientras apretaba su bastón, su voz grave resonando mientras respondía,
su tono lleno de una determinación que sorprendió a Lucía, una determinación que parecía venir de un lugar más profundo, un lugar marcado por la pérdida. No, no hay ninguna mujer aquí, susurró Mateo, su voz rompiéndose mientras giraba la cabeza, como si pudiera sentir dónde estaban los hombres. Solo estoy yo, un ciego, un hombre, que no quiere problemas, váyanse ahora, por favor. Los hombres dudaron, sus manos temblando mientras miraban a Mateo, sus ojos brillando con una mezcla de duda y frustración mientras registraban la entrada de la cueva con sus linternas, la luz pasando a centímetros del escondite de Lucía, un momento que hizo que su corazón se detuviera, un momento que parecía el fin. Pero entonces, el líder gruñó, su voz rompiéndose mientras retrocedía, su tono lleno de una resignación que no esperaba. Está bien, susurró el hombre, su voz suavizándose mientras miraba a sus compañeros. No hay nada aquí, vámonos, no vale la pena, no por un ciego. Los hombres se alejaron, sus pasos resonando mientras desaparecían en la noche, dejando a Lucía temblando de alivio, sus lágrimas cayendo al suelo mientras salía de su escondite, sus manos temblando mientras miraba a Mateo, su voz rompiéndose mientras susurraba, su tono lleno de una gratitud que no podía ocultar. Gracias, susurró Lucía, su voz temblando mientras lo miraba. No sé por qué me ayudaste, pero gracias, no sé qué habría pasado, si me hubieran encontrado. Mateo se sentó junto al fuego, sus manos temblando mientras dejaba su bastón a un lado, sus ojos vendados ocultando su mirada, pero su rostro mostrando una tristeza que Lucía podía sentir, una tristeza que la hizo sentarse a su lado, sus manos temblando mientras hablaba, su voz suave resonando mientras compartía su historia, su tono lleno de una vulnerabilidad que no había mostrado antes. No lo hice, susurró Lucía, su voz rompiéndose mientras miraba las llamas. Me acusaron de robar, pero no fui yo, un hombre que trabajaba conmigo, él lo hizo, y me culpó, y ahora estoy huyendo, no tengo a dónde ir, no tengo nada. Mateo inclinó la cabeza, sus manos temblando mientras escuchaba, su voz grave resonando mientras respondía, su tono lleno de una sinceridad que la sorprendió. Yo también, lo perdí todo, susurró Mateo, su voz rompiéndose mientras tocaba su venda. Un incendio, hace 20 años, mi esposa, mi hija, murieron, y yo perdí la vista, desde entonces vivo aquí, solo, quédate hasta que sea seguro, por favor, no estás sola, no aquí. Los días que siguieron fueron un torbellino de rutina y conexión, un ritmo donde Lucía ayudaba a Mateo a recoger agua del arroyo cercano, sus manos torpes pero decididas mientras aprendía a moverse en la cueva, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y gratitud mientras trabajaba, su mente llenándose de recuerdos de su vida en el pueblo, de las noches en que cosía hasta tarde, de los días en que soñaba con una vida mejor, recuerdos que ahora parecían lejanos. Una tarde, mientras Mateo molía maíz con un mortero, Lucía tomó la luz que había visto el primer día, sus manos temblando mientras tocaba una nota suave, un sonido que hizo que Mateo se detuviera, sus manos temblando mientras giraba la cabeza, su voz grave resonando mientras susurraba, su tono lleno de una nostalgia que cortaba el aire. Toca de nuevo, susurró Mateo, su voz rompiéndose mientras escuchaba. Mi hija, ella tocaba, así, Lucía tocó, y Mateo se unió, sus dedos ciegos pero precisos mientras tocaban un dueto, un momento de armonía que los conectó como nada más lo había hecho, un momento que los hizo sonreír, un momento que fue interrumpido por un sonido que resonó afuera, voces, más hombres, y esta vez con perros, un signo de que no se rendirían tan fácilmente. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo sobre las montañas de la Sierra Madre, sus primeros rayos filtrándose entre las grietas de la roca mientras el aire frío de la mañana llenaba la cueva con un silencio que pronto fue roto por los ladridos de los perros, un sonido que resonaba como un trueno, un sonido que anunciaba peligro, un sonido que hizo que Lucía se levantara de un salto, sus manos temblando mientras miraba hacia la entrada de la cueva, sus ojos brillando con un miedo que
La paralizaba, su corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación mientras escuchaba las voces de los perseguidores, ahora más cercanas, más numerosas, sus palabras cortando el aire como cuchillos. «Está aquí, lo sé», gritó una voz, su tono lleno de furia mientras los perros ladraban con más fuerza, sus pasos resonando contra las piedras mientras se acercaban, un momento que parecía el fin, un momento que ponía a prueba todo lo que Lucía y Mateo habían construido en estos días. Mateo estaba de pie junto al fuego, sus manos temblando mientras sostenía su bastón, sus ojos vendados ocultando su mirada, pero su rostro mostrando una resolución que Lucía no había visto antes, una resolución que la hacía sentir que no estaba sola. «Lucía», susurró Mateo, su voz grave resonando mientras giraba la cabeza hacia ella, su tono lleno de una urgencia que cortaba el aire. «Escóndete, detrás de las rocas, al fondo, yo los detendré, no dejaré que te lleven, te lo prometo, confía en mí, una vez más». Lucía sintió, sus manos temblando mientras corría hacia el fondo de la cueva, su cuerpo apretándose contra una grieta en la roca, su respiración agitada resonando en sus propios oídos mientras escuchaba los pasos acercarse, las voces de los hombres ahora claras, sus perros gruñendo mientras olfateaban el aire, un momento que parecía inevitable, un momento que podía cambiarlo todo. El líder de los perseguidores, el mismo hombre con una cicatriz en el cuello, entró en la cueva con 2 hombres más, sus perros tirando de las correas mientras sus linternas iluminaban las paredes, sus rostros endurecidos por la violencia mientras miraban a Mateo, quien estaba de pie frente al fuego, su bastón temblando en sus manos, su voz grave resonando mientras hablaba, su tono lleno de una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Ya les dije», susurró Mateo, su voz rompiéndose mientras ajustaba su venda. No hay nadie aquí, solo estoy yo, un ciego, un hombre, que no quiere problemas, váyanse ahora, o lo lamentarán». El líder rió, su risa fría resonando mientras miraba a Mateo, su machete brillando bajo la luz de la linterna, su tono lleno de una amenaza que helaba la sangre. «Viejo», gruñó el hombre, su voz rompiéndose mientras daba un paso adelante. Los perros no mienten, ella está aquí, entrégala, o te juro, que esto se pone feo, para los dos». Lucía no pudo soportarlo más, sus manos temblando mientras salía de su escondite, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y valentía mientras se ponía al lado de Mateo, su voz rompiéndose mientras hablaba, su tono lleno de una fuerza que no sabía que tenía. «Basta», gritó Lucía, su voz temblando mientras miraba al líder, sus manos temblando mientras enfrentaba a los hombres, su cuchillo brillando en su mano. No hice lo que dicen, me culparon, soy inocente, y este hombre no tiene nada que ver, déjenlo en paz, si me quieren, aquí estoy, pero no le hagan daño, a él, por favor. Mateo giró la cabeza hacia ella, sus manos temblando mientras escuchaba sus palabras, su voz grave resonando mientras susurraba, su tono lleno de una determinación que la sorprendió. No te llevarán», susurró Mateo, su voz rompiéndose mientras golpeaba el suelo con su bastón. No mientras esté aquí, no te dejaré ir. Lucía. El líder frunció el ceño, sus manos temblando mientras miraba a Lucía, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de furia y duda mientras escuchaba sus palabras, su mente procesando lo que estaba viendo, una mujer dispuesta a enfrentarse a ellos, un ciego dispuesto a protegerla, un hombre que tal vez, no merecía su odio. Pero antes de que pudiera responder, uno de los perros se soltó, su gruñido resonando mientras corría hacia Lucía, un momento que hizo que Mateo actuara por instinto, su bastón golpeando el suelo con fuerza, el sonido confundiendo al perro, que se detuvo en seco, un truco que dio a Lucía el tiempo que necesitaba para correr hacia la entrada, sus manos temblando mientras gritaba, su voz rompiéndose mientras miraba a los hombres. «Váyanse», gritó Lucía, su tono lleno de una furia que no podía ocultar. No tengo lo que buscan, y si me llevan, juro que diré que me lastimaron, que intentaron matarme, váyanse, ahora».
El líder dudó, sus manos temblando mientras miraba a Lucía, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de respeto y frustración mientras escuchaba sus palabras, su mente procesando lo que estaba viendo, una mujer que tal vez, no era la ladrona que le habían dicho, un ciego que tal vez, merecía su paz. Está bien, susurró el líder, su voz suavizándose mientras retrocedía, su tono lleno de una resignación que no esperaba. Nos vamos, pero si mientes, volveremos, vámonos, muchachos. Los hombres se alejaron, sus pasos resonando mientras desaparecían en la montaña, dejando a Lucía y Mateo temblando de alivio, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y esperanza mientras se miraban, un momento de silencio que parecía sanar. Esa noche, Lucía y Mateo se sentaron junto al fuego, el silencio entre ellos ahora diferente, un silencio que parecía lleno de comprensión, un silencio que los hacía sentir conectados. Mateo tomó un viejo sobre de su rincón, un sobre que contenía una carta escrita por su hija antes del incendio, una carta que, con manos temblorosas, acercó al fuego, sus ojos vendados ocultando su mirada, pero su rostro mostrando una liberación que Lucía podía sentir mientras las llamas consumían el papel, su voz grave resonando mientras susurraba, su tono lleno de una paz que no había sentido en años. Ya no necesito esto, susurró Mateo, su voz rompiéndose mientras escuchaba el crepitar del fuego. Mi pasado, mi dolor, ya no me define, quédate. Lucía, quédate, conmigo, aquí, en esta cueva, podemos empezar, de nuevo, juntos, si quieres. Lucía lloró, sus manos temblando mientras miraba a Mateo, sus lágrimas cayendo al suelo mientras sentía sus palabras, palabras que la hacían sentir libre, palabras que la hacían sentir, en casa. Sí, susurró Lucía, su voz rompiéndose mientras lo miraba. Me quedaré, contigo. Mateo, porque tú me salvaste, no solo de ellos, sino de mí misma, y tenemos tiempo, para sanar, juntos. Por primera vez, Lucía tomó la lute, sus manos temblando mientras tocaba una melodía suave, un sonido que llenó la cueva, un sonido que hizo que Mateo sonriera, una sonrisa que se convirtió en una risa suave cuando escuchó a Lucía reír también, un sonido que resonó como una promesa, un sonido que mostraba que el silencio podía ser un hogar. Los meses pasaron, y la cueva comenzó a transformarse. Lucía colgó hierbas secas en las paredes, mientras Mateo tallaba pequeñas figuras de madera con sus manos ciegas pero hábiles, sus días llenos de música y silencio, un ritmo que los hacía felices. La historia de Lucía y Mateo se extendió por los pueblos cercanos, susurrada en los mercados, contada en las fogatas, una historia de dos almas que encontraron refugio en la oscuridad, una historia que recordaba a todos que incluso en el miedo, podía florecer la armonía.